estudio ya lo tenemos al obispo Monseñor Darío Quintana. Es una entrevista que queríamos hacer hace rato, ya hace un tiempo, así que ya le damos la bienvenida. Gracias por venir, obispo. Gracias por acercarse a la radio. Muchas gracias. Bien. eh, Queríamos hablar un poquito para hacer un balance de lo que es siempre septiembre, ¿no? Septiembre y principio de octubre, lo que es una época de muchas festividades. Tenemos del Milagro, de la Merced, viene también Nuestra Señora del Rosario. Hay mucho trabajo en la apertura, entiendo que todo el tiempo, pero es una fecha que se aglomera mucha actividad. Porque milagro inmediata y remota que tiene la basílica es más la participación en estos últimos años, de la última década, no solamente de Salta, sino de Marca, de la prefectura, y bueno, fue muy movilizante este año, nosotros, Señor del Milagro. Y después, inmediatamente, nosotros en la prelatura empezamos a preparar las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario, la Sentadita, que también es un movimiento hermoso, positivo, y algunos me decían, terminamos el milagro y comenzamos la Sentadita, ¿no? Y a veces no queremos interponer o superponer tareas o informaciones porque se pueden confundir, ¿no? Entre los peregrinos que van a Salta, los peregrinos que vienen a Cafayate, la organización. Pero bueno, ha salido muy bien. Creo que ha trabajado muchísimo todos los aspectos de todos los ámbitos de nuestra ciudad, de la iglesia, hablábamos del municipio, de los peregrinos, de la prelatura, de los distintos parajes. Y fue para mí una fiesta, creo que en medio de las situaciones que estamos viviendo, fue un bálsamo para el alma. Salió, ¿no? La sensación de la gente, el comentario de la gente era eso, ¿no? La misma noche, el día después, qué linda que salió la fiesta de Rosario, todo muy dado. La gente también lo vio. Sí, porque venimos con tiempos muy agitados, ¿no? Realmente. Y todos los aspectos. Ustedes saben a qué me refiero y en toda la situación política, económica, electoral del país, la situación de la guerra en Medio Oriente, Ucrania y Rusia, Hamas, bueno, son tantos temas que, bueno, para nosotros que estamos, yo creo que estamos en un lugar privilegiado, en Cafayate y en distintos parajes, podemos hacer un alto en el camino, dedicarnos a reflexionar, a rezar, a conversar. Eh, Van a parecer repetitivas mis palabras porque lo dije en la homilía, lo dije en el discurso, después en algún otro programa, pero bueno, no me canso de repetir que hemos podido tener los cafayateños la posibilidad de colocarnos a los pies de la Virgen para clamar, para pedir, para interceder. Yo les decía, para mí es muy movilizante el Rosario de la Aurora. Cuando todo el pueblo está durmiendo, salimos a rezar. Eh, las mismas peregrinaciones a la noche que hemos tenido durante toda la novena, la participación de las instituciones, de los movimientos, de las escuelas, todas las celebraciones. Había un clima muy lindo en estos días y no ves otras ciudades y otros lugares que esta paz, esta conciliación social está cada vez más difícil de lograr. Hay otras realidades, ¿no? Del norte, mucho más aislamientos, ah, más ferviente en su... Sin duda, el NOA, Ajá. noroeste argentino, la influencia que han tenido los misioneros, y a partir de la realización de los padres jesuitas fue impresionante, ¿no?
y luego la tarea de los padres franciscanos, de los realistas. Bueno, hace años la llegada de los padres agustinos en la cultura, como la Santa Sede quiso privilegiar al Valle Calchaquí, elevándolo a la de una institución eclesiástica propia, ¿no? Propio. Salta, de Catamarca y de Tucumán. Y también el NEA, el noreste argentino, ¿no? Corrientes, toda esta, aunque también los padres jesuitas de distintas aliadas misioneras también evangelizaron todos los guaraníes y toda nuestra costa este. Buenos Aires, bueno, no creo que la idea de hablar de la influencia de la religión católica en Argentina, pero bueno, la Iglesia Católica tuvo un papel predominante en la Revolución de Mayo. Nuestros próceres, ellos eran presbíteros. No, ni que hablar de Fray Mamerto Esquiú, claro, en Catamarca. Bueno, entonces decimos que nuestra Constitución Nacional está fundada bajo los principios de Dios, principios de la razón, de la justicia. No es solamente una propaganda política de la Iglesia, que realmente es un pueblo que surgió a la luz de la fe. Y bueno, ahora fuimos capaz una sociedad más pluralista, distintos planteos, cuestiones. Bien, libertad religiosa. Argentina propone y propaga todos los cultos católicos reconocidos. Tenemos muy buena relación. ¿No? Argentina, la Iglesia, nosotros dividimos así en lenguajes técnicos, ¿no? La Iglesia tiene un diálogo con religiones monoteístas que se llama diálogo interreligioso, Islam, y luego tiene un trabajo de unión de las iglesias cristianas, aquellos que creen en Cristo, que le llamamos ecumenismo. Es el deseo de la Iglesia de que todas las iglesias que creen en Cristo trabajen juntos. Bien. Entonces, la Conferencia Episcopal Argentina, distintos obispos que trabajan en estas comisiones, integran tanto la Comisión de Judaísmo, diálogo interreligioso, como la Comisión de Ecumenismo. Y después tenemos otros fenómenos en diálogo con distintos grupos religiosos libres, que ya no son religiones, que no son iglesias históricas, sino que son bien movimientos de expresión religiosa, que llamamos el diálogo pastoral. Miembros todos de la sociedad civil, en Argentina por lo menos, tenemos que fomentar, trabajar juntos. Estos días estoy usando mucho la frase una patria más justa y más fraterna, porque creo que lo que necesita la Argentina es eso, ¿no? Sí. Justicia y fraternidad. Justamente hablando de esto que está necesitando un poco la sociedad argentina y más puntualmente en nuestro valle y lo que el ámbito de aplicación el ámbito de cobertura, si se quiere, de la prelatura, tuvimos una homilía ahora, lo estábamos analizando acá con Vero, y que decíamos que bueno, antes era un poco más vinculada al texto de la Biblia, y ahora se le agregó un contenido se le puede decir crítica o pedido social a las figuras políticas, a las figuras que tienen una decisión en nuestro día a día. ¿Cómo es que pensó la homilía? ¿Cómo es que diseñó, si se quiere, el discurso de la homilía y que ingresarle con agregarle este ingrediente, digamos? Bueno, justamente en la mañana Héctor López me preguntaba cómo iba a ser el tinte de la homilía. Antes, siempre a la luz de la palabra de Dios. Le escribe siempre, ¿no? La lleva impresa su homilía a usted siempre. La escribo, sí. La escribo y la llevo impresa. Estoy leyendo los textos, tenemos varios esquemas. Los maestros de ceremonia me preguntaban, monseñor, bueno, tenemos 3 esquemas habitualmente de lectura. ¿Qué vamos a usar? Bueno, tardé un poquito en decidir qué esquema.
Y lo que le decía justamente a la mañana, ya la tenía escrita, digo, no va a ser temas entes o políticos, estamos en tiempos de elecciones, quiero que torne así. Y la homilía no fue así, ¿no? En general, ya yo hablé. Lindo que fue vivir la experiencia de las fiestas patronales, ya referencia a 3 momentos muy lindos que vivió la provincia, las provincias donde está inserta la prelatura. La Señora de la Merced en Tucumán, corresponde a Valle, nuestros que peregrinan a San Miguel, el Señor de Piedades, que van a Santa María, veníamos de la fiesta de San Roque en agosto, Cristo del Milagro y Señor del Milagro en Salta, hermoso, pedida de los peregrinos, bañar, al recibir a los peregrinos en Salta. Bueno, son fiestas muy, muy fuertes para las 3 provincias, ¿no? En este contexto vivimos la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y estamos en tiempo de elección. 6 de octubre, estamos ya. Entonces, no quería ser una ni crítico, ni social. Y la homilía, de hecho, no fue así. Capaz que, si al final, mi última locución, a mí me gusta siempre en los avisos parroquiales buscar alguna referencia más práctica, ¿no? Bueno, yo, 2 cositas, el tema de los servicios históricos, ya te tendría que darlos. Y después, algo que es que me duele porque vengo trabajando más concretamente en esto, es la escuela especial. Sí. La escuela especial, ¿por qué? Porque nosotros estamos cediendo el edificio a la escuela. Gracias a Dios los chicos están teniendo clases porque la prelatura cede el edificio. Entonces, no es una responsabilidad mía, pero creo que veo que está parada la situación. Y eso fue lo que reclamé, ¿no? Yo conversé con el diputado Peñalba al día siguiente, también con el secretario, y capaz que fui un poco duro en las expresiones, estaban puestos, pero digo sinceramente, yo le dije, esto lo digo, ustedes ya han ganado. Estaban a punto de estar abiertos los comités, ya lo hubiera dicho, porque la palabra podría llegar a ser contraproducente a sus propios. Ustedes han sido elegidos, han sido identificados, cuentan con el pueblo, para eso están. El senador, estuvimos conversando, él fue muy generoso, me explicó todos los pasos. Entiendo, no hay una despreocupación, yo lo sé que no hay. Yo dije, ustedes están trabajando bien y lo sé. No hay una despreocupación, no hay un desinterés. ¿Quién podría estar desinteresado de la escuela especial, de abrir las escuelas, de hacer continuar la obra? Pero, bueno, lo que yo ofrecí, la iglesia, es una mesa de diálogo. Acá no es cuestión de presionar ni de poner a nadie incómodo, sino principalmente de gestionar y de que podamos tener la escuela. Está el lugar, está la obra levantada, materiales, pero puede estropearse todo lo que está levantado. Hay un problema con los canales, hay un problema con los oficiales. Bueno, entiendo, todo entiendo, pero tenemos que dar cartas punto. Van 2 años que la obra está parada, ¿no? Claro, hay un tema que tiene que ver con una burocracia que uno ya también se cansa de escucharla, ¿no? Es decir, la escuela ya estaba en obra, estaba avanzando, lamentablemente la empresa incumplió, se fue, se le puso una pequeña multa en realidad en comparación a lo que es el daño que hizo con esa desidia, y lamentablemente después entró en un proceso burocrático que uno decía tranquilamente podría haber sido en forma paralela a la construcción y a la designación de un nuevo
de una nueva empresa, una nueva licitación para que se pueda avanzar en esto. Podría haber ido en paralelo tranquilamente, pero no sabe por qué llegó a esta situación. Pero me parece que, y lo comentábamos acá, yo considero que fue atinado por ahí el momento de decirlo y tenerlo, porque tengamos en cuenta que los terrenos donde se está haciendo la prelatura, perdón, la escuela especial, fue donada también por la prelatura. Entonces uno ve que no todo tiene que pasar por ahí, digamos, ¿no? Ya se dona el terreno, se presta el lugar, se sigue dando de parte de la iglesia, teniendo en cuenta que la iglesia hoy por hoy no cuenta con toda que también lo comentó, no cuenta ahora con la espalda, por decirlo, de mantener ciertas cosas en instituciones. La luz hay que pagar, el agua se paga, la utilización del gas, todo eso tiene una realidad que hay que pagarla. Sí, sí, yo no, Carlos, ustedes saben mucho más de todo el tema de las licitaciones, y vuelvo a agradecer al senador, él me puso de todo lo que se está haciendo. No es mi campo, ¿no? Es mi campo, ¿no? Pero yo creo que el gobierno tiene que hacerse cargo. Una realidad triste, me parece. No sé cómo. Creo que tiene que haber fondos para 2 escuelitas que son sencillas, que ya están levantadas. Creo que esto es una decisión política rápida para que se puedan construir. Y ese fue el planteo hacia el final de la misa, ¿no? Final de la misa. Que fue algo que no cayó mal tampoco en la sociedad o en los católicos que estaban siendo parte de esa misa, porque todos avalaron lo que usted decía con el aplauso. Claro, además, bueno, en esto no es cuestión de católicos, acá estamos hablando de una realidad. Es decir, acá no importa si el chico es católico, evangelista, No, judío, pero me refiero a la gente que acudió claro, a la misa. Y efectivamente, hubo un aval, pero porque es una realidad que la estamos sufriendo. A ver, estoy contento porque los chicos tienen el espacio de la escuela, Sí. que es la prelatura. Y a la prelatura siempre se le ayudó desde el gobierno, hay que tener en cuenta eso. Yo no lo dije, pero por ejemplo, cuando los padres agustinos vinieron, el municipio cedió parte de era el antiguo teatro para poder levantar el edificio del obispado. Sí. Fue una, yo veo la foto antigua que me gusta un poco ir estudiando y conociendo la realidad de Cafayate, ¿no? Estaba el teatro al lado de la municipalidad, un teatro antiguo, y al lado la casa parroquial que era pequeñita. Bueno, había que armar un obispado, el obispo tenía que vivir con frailes, se cedió ese terreno, ¿no? Quiere decir que creo que Cafayate es una realidad muy especial de unión entre la sociedad civil, la sociedad religiosa, la sociedad católica, donde no hay intereses tan demarcados, sino que todos estamos tratando de buscar el bien común de la sociedad. Y yo que vengo, siempre lo digo, de otros lados, creo que la gran población es católica, pero aún los que no son católicos, los que no comparten la fe cristiana, o los que son de otra confesión religiosa, nadie puede estar en contra de avalar la educación especial, la construcción de edificios, que los estén bien. Creo que ese fue el sentimiento de la gente, ¿no? Que, escuchando comentarios de Facebook, son muy difíciles de contestar, ¿no? Claro, Porque sí, cada uno tiene una opinión distinta y es muy difícil de interactuar con cada uno. Aparte no se sabe en las redes sociales si la persona que está detrás es real o no. En muchos casos son perfiles inventados, entonces Claro. también juega en ese momento a la hora de interactuar. Yo contesté a varios Ajá. y puse algunas ideas claras, por lo menos para decir no se puede argumentar todo lo que se dice ahí a favor o en contra, pero sí que el deseo de Cafayate es de tener a nuestros chicos bien. Las escuelas son muy buenas. Yo recorro toda la prelatura, todos los parajes, tanto Salta como Catamarca. También las escuelas son de calidad.
edificios son buenos, los docentes son educados. Nosotros tenemos en todos nuestros cerros los niños muy bien cuidados desde la salud, tenemos enfermeros, dispensarios, hay comedores. Ha decrecido un poco la población ahora demográfica, está decreciendo la población demográfica, hay menos chicos, pero las escuelas son muy buenas. Cafayate también, los edificios, Cafayate, la escuela Avellaneda, la escuela Subiría, la escuela... Bueno, se están agrandando algunos y esto exige una reestructuración, una puesta en valor. Pero las escuelas son buenas. Acá lo único que nos falta en este caso la escuela. Claro. Más me parece que se avances en la normal, van a que trasladar el jardín para el barrio prefectura. No es que estamos totalmente dados a provincia, no es así. Quiero tocar el tema salarial, el tema eso es otro tema, pero tampoco me corresponde. Pero tenemos una educación de calidad, pero tenemos que, en este caso, mejorar. Hablaba usted que pudo contestar algunos mensajes por allí y lo que trajo comentarios quizás desacertados, pero entiendo yo que opinan desde el desconocimiento total, fue el pedido de incorporación de la catedral al alumbrado público. Digo desde el desconocimiento porque mucha gente sigue sosteniendo que la iglesia son los templos más ricos que hay a lo largo del país y en el mundo, y hoy por hoy, o ya desde hace algunos años, tanto los curas como los obispos no perciben nada del Estado. Sí, es un tema complicado ese. Hay distintas experiencias en los países del mundo, muy distintos. Yo voy a hablar un poquito de Argentina. Lo primero, no fue algo que se me ocurrió, sino que justamente después, que se me ocurrió en el momento, el tema del alumbrado, sino que cuando hicimos la conferencia de prensa, hicimos la reunión conjunta Municipalidad con Colo Catedral para las fiestas patronales, y yo le comenté al señor Sergio Burgos qué posibilidad había de, para la fiesta de la Virgen, iluminar la fachada con el alumbrado. La fachada, no el templo. Y ese día lo volví a decir un poco espontáneamente, pero porque yo estaba contento, en este espíritu que decía. ¿Qué es lo que yo veo? Yo no soy ministro de Turismo ni secretario de Turismo, podría serlo, me gusta Cafayate, me gusta que vengan. Yo la veo un poco descuidada, Cafayate. Ajá. Sobre todo en las cosas lindas que tiene. ¿Qué tiene lindo Cafayate? Plaza, fachada de la catedral, el Colegio de María, el Hospital Antiguo, las bodegas, que están hermosas, son fondos privados, estancia, patios, Piatelli, y los edificios que son más propiamente de la ciudad están descuidados. ¿Son patrimonios históricos? No, gracias a Dios no. Son patrimonio de la prelatura, en la catedral y el Colegio de María. Menos mal, porque si fuera patrimonio histórico... No se puede tocar. No se puede tocar, y además patrimonio no da dinero. Nosotros tenemos la iglesia de San Carlos y la iglesia de Molino, que es patrimonio histórico nacional, no lo arreglan, las dos están con fisuras en adobes, Sí. No nos dejan pintarla, no nos dejan intervenir, no nos dan dinero, pero entonces digo, menos mal, la catedral es propiedad de la prelatura, no es patrimonio. Y nunca, yo creo, firmaría para aceptar que fuera. Que fuera, claro. Es un edificio hermoso. Hace un año la factura de luz venía muy tremendo, muy tremendo. Entonces le dije a los sacristanes y a todos, por favor, no prendamos las torres. Prendamos el primer piso, los faroles, y el primer piso, el primer nivel, Sí. sería donde está el coro. No prendamos las torres, porque las torres tienen una luz un poco...
Y después de la misa, por favor, tratemos de apagar. No podemos dejar la luz prendida hasta las 12 de la noche, porque estábamos con problema de pagar toda la factura. La fachada es el mismo medidor que lo de adentro. Claro, sí. Todo lo mismo. Entonces, de hecho, bueno, hay un refrán que dice, el que paga, apaga. Sí. Sí, bueno, me acuerdo de eso y me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo era en la casa el que iba apagando todas las luces de la casa. El que no paga, Sí. no apaga. Entonces digo, si terminó la misa y ya no hay gente, ¿por qué está todo el tiempo? Apaguémosla. Tenemos 2, 3 luces para rezar, pero no podemos dejar todo el esplendor. Entonces, hace un año, sobre todo porque el padre Flavio me decía que no podía pagar, no tenía dinero para pagar la factura de luz. Bueno, entonces hemos empezado a hacer un uso más consciente de racionalización de la energía, cuidando mucho tanto el encendido dentro del templo como de la fachada. En este caso lo que comenté era si se podía decir, bueno, dejar, así como la municipalidad está prendida, dejar la fachada del templo hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, que es más o menos el movimiento nocturno que tiene Cafayate. Eso fue necesario, pero no es obligatorio, no hace falta hacerlo. Si no lo quieren hacer los que no pagan, la parroquia no lo va a aprender. Claro. Claro. Había dicho más o menos la factura, ¿cuánto es lo que había llegado? ¿Cerca de 2 millones de pesos? Y acá traje todos los NIS, acá tengo todos los 15. Claro. Todos los NIS estamos en 2 millones, el hogar está pagando 1.400.000. Solamente el NIS del hogar de ancianos. Ajá. Entonces estamos superando los 2,5 millones con todos los NIS. Claro. Y la catedral ahora está pagando poquito, el último es 190.000, porque no estamos prendiendo la fachada. Y este uso de racionalización. 190 pasó y la anterior, antes de que empezara con esta. No, estábamos esta idea, 1,5 millones. Se redujo un 10%. El 26 de diciembre del 2025, esa catedral, hay que pagar 190. Pero, ya les digo, no estamos prendiendo las luces. Claro. Obispo, sorprende la factura del hogar. Sí. Y el hogar también. Hoy hablé con los empleados. Por ejemplo, el que no paga, no apaga. A veces el comedor está toda la noche prendido, el lavadero está prendido, la cocina está prendida. Claro. Hay que apagar. Los empleados tienen que pagar. Ya le dije a la ecónoma que empiece a hablar con los empleados y que los abuelitos están durmiendo. Bueno, el hogar es... Yo también puse la factura de la luz del hogar en una alcancía en TVA y me han puesto billetitos en la alcancía para pagar la luz del hogar. Y lo mismo le dije al padre Flavio. Padre Flavio, poné por favor la factura del templo y la alcancía, y la gente fue colaborando, porque vio que la factura era real, ¿no? Claro, claro. Y después tenemos, otras dependencias, las capillas. Yo lo que sugería, están las conchas, está Tolombón, está Corralito, está Templete. Esos son de un solo mes. Sí, esto es de un solo mes. Sí, claro. Estos son todos los NIS, son 15 que tenemos. 15. Claro. Son todas las dependencias que tenemos en la ciudad, ¿no? Ya que en cada templo contamos la colecta, que la comisión de cada capilla recoja, nosotros recogemos dinero de intenciones de la misa y dinero de colectas. Las dos se entregan al padre. Entonces lo que le he pedido a los sacerdotes para una transparencia, es que los laicos no entreguen la bolsita sin contar al sacerdote, sino que la comunidad cuente el dinero. Bien. Hemos ido a misa. Bueno, ¿cuánto entró de intenciones? ¿Cuánto entró de colecta? ¿Cuánto le entrego al padre? Y que tengan un cuadernito. Por ejemplo, yo sé que las capillas lo hacen. El Templete San Cayetano. Bueno, en un cuadernito, esto lo recogimos, padre Flavio, padre Claudio, acá tiene, tome, este es el stipendio que le damos por la... Pero que podamos descontar
directamente, ya de esa colecta, el NIS. Claro. Por ejemplo, convengamos que esto es poquito. todos La los capilla, meses esto, ¿eh? todos los meses. Capilla. Tolombón, por ejemplo, paga 36.000 pesos de luz. Claro. Bueno, se paga el NIS, lo pagan. Porque si no, el padre Flavio todos los meses tiene que juntar los 2 millones para pagar todo. Todo junto, claro. Y cuesta. La iglesia catedral, acá fue una gran ayuda el padre Nicolás Marinelli, ¿Mm? que vino de Mar del Plata y lo había elegido ecónomo. Él a todos los sacristanes de la catedral les enseñó a contar la colecta y armar una pequeña fichita de dinero, una planillita, ¿no? Sí, Cuántos sí. billetes de 100, cuántos billetes de 1000, cuántos billetes. Ajá, bien Entonces después de la detallado. misa se juntan 5 o 6 personas, cuentan toda la colecta, la entregan al padre. Y eso nos permite, primero, el tema de la mitificación. Bueno, ¿cuánta plata entra? Todos sabemos más. Y sabemos cuánto entra. Y el padre puede poner en la cartelera cuánto entra de ofrendas, cuánto entra de intento. Pero decía, el tema del financiamiento de la Iglesia Católica. Los curas nunca cobraron sueldo del Estado, existió. Los que sí cobraban una asignación eran los obispos. Sí. Esto, puedo hablar hablo desde 1964, el Congreso Nacional estableció una ley de reasignación o resarcimiento económico por las propiedades que fueron enajenadas de la Iglesia Católica por el presidente Rivadavia. Muchas propiedades en la capital federal y en distintos lugares del país. Fue una desamortización Claro. en esa época. Entonces, se estableció por ley nacional, por Congreso, de que los obispos del país, de nacionalidad, bueno, obispos del país, estados argentinos, recibieran el 80% de básico de un juez de primera instancia. Bien. Una asignación, no es un sueldo, ¿eh? No Sí. había aportes, no había rubros, no había antigüedad, no había vacaciones, era simplemente el 80%. Más o menos $1.000, $100. En el 2016, Marcos Peña, en las asambleas legislativas de 1 de marzo, cuestionó esta asignación que daba el Estado Nacional a la Iglesia Católica a través de los obispos. Esto en la asamblea plenaria de mayo Sí. trajo un malestar en los obispos, porque nos parecía que no era una suma para remarcar como esto de que el Estado Nacional sostiene a la Iglesia Católica, si bien lo dice el artículo 2 de la Constitución Nacional Argentina, no está relacionado, no es así, no se sostienen. Los edificios de la Iglesia los sostiene la Iglesia a través de los fieles. Habría que hacer alguna apreciación para no confundirlos, por ejemplo, pero no quiero hacerlo ahora. La información está un poquito parcializada, habría que explicar un poco más, pero para no confundir a los televidentes y oyentes. Entonces, la conferencia episcopal, yo todavía no estaba ordenado obispo, y hizo una votación, y el Papa Francisco insistía mucho también en querer renunciar a esos aportes del Estado. Sí. Que renunciáramos a esa. Era una suma muy baja, con $1.000 no se sostiene ningún obispado, ni ninguna tarea pastoral. Sí. Y en cambio, empezar a hacer una campaña de concientización en la sociedad y en los católicos sobre el mantenimiento de la fe. Bien. Para eso la conferencia episcopal organizó un plan de sostenimiento católico que se llama FE. FE, programa FE. Si Sí. ustedes entran por internet, se puede donar, uno puede elegir la donación a través de las billeteras virtuales. Si uno quiere donar a una diócesis, a un seminario, a una parroquia, figuran todas las parroquias del país. Ajá. Está muy bien. Si usted, por ejemplo, quiere donar a Prelatura Cafayate 10.000 pesos, uno entra y directamente ingresa a la cuenta que yo tengo registrada en la Prelatura de Cafayate.
Claro. Es un programa, pero no está funcionando todo. Porque en la Argentina está muy, dice Vero, muy esta idea de que la iglesia la sostiene el Estado. Un estigma, digamos. Sí, no sé, Ujú. estigma, porque, claro. Entonces la gente dice, ¿para qué voy a pagar si la sostiene el Estado? Yo pago mis impuestos. Claro. Bueno, esto ha dejado de ser hace rato ya. Nunca fue así. Ajá. Nosotros con los impuestos no se paga la iglesia. Claro, no se pagó, digamos, pero digamos, ya también ha dejado ese aporte ha dejado de llegar Ha también. llegado a dejar en... yo renuncié el 30 de diciembre del 2023. Ajá. Y la conferencia nos exigió, todos los obispos, somos 99, 101, somos 101 obispos a cargo de las jurisdicciones eclesiásticas y contamos con 46 obispos eméritos. Todos recibían el subsidio y todos renunciamos. Algunos eméritos, ellos ya son mayores, tienen 80 años, siguen recibiendo la suma de 55.000 pesos. Claro. Porque quedó congelado al 2017. En ese momento el 80% era 55 pesos, quedó reducido a eso, lo siguen recibiendo. Pero todos los que estamos en funciones, es decir, obispos, que estamos en el gobierno pastoral hasta los 75 años, ya no lo estamos recibiendo. Bien. Bueno, para poner sobre la mesa algunas cuestiones que, sí, eso que decías, Vero, por ahí que queda como en el inconsciente colectivo dando vueltas, en algunos casos pasa al consciente y ya se complica, ¿no? Porque sale como una expresión de que esto funciona así. Actualmente, digamos, sabemos que hay muchas complicaciones económicas en cuanto bueno, a distintas instituciones de la iglesia, pero cómo se está, qué es lo que está trabajando por detrás para que la gente sepa también, ¿no? Sabemos que está la bodega que funciona, pero después cómo es que se sostiene, por ejemplo, el asilo, que sabemos que siempre es el que más requiere, ¿no? De, si se quiere, de todo el funcionamiento. Necesitaríamos otro programa. Ajá, para terminar de hablarlo. Ajá. Sí, tenemos muchos proyectos. El hogar de ancianos estuvo muy mal. Sí. Cuando llegué a la prelatura estaba en una crisis tremenda. El señor Mariano firmó en su momento un convenio con el PAMI. El convenio en ese momento no era bueno. El PAMI exigía un montón de personal, pero después cuando asignaba el dinero no alcanzaba para los sueldos, para los aportes, para la manutención del edificio. Había muchos abusos también. Después funcionaba otro convenio que Monseñor Demetrio había hecho con el PAMI. En el 2018 fue el Club de Día. También era un convenio muy rudimentario, donde teníamos muchos gastos. Y bueno, después la verdad que pasé un año muy malo, un año y medio muy malo. Recuerdan que lo comenté, la primera misa patronal que tuve, pedí ayuda al gobernador, justamente, Sí. me dio el ministro Chada, le decía que la prelatura no podía mantener ese hogar, yo lo podía ceder al gobierno, si quisieran por un convenio de años, directamente lo era cargarse el gobierno provincial, dijeron que no se podía. Bueno, terminó todo, resumiendo. Se cerró el Club de Día, al PAMI que con este convenio que ellos tenían, no lo podía No se puede mantener, mantener. y que si no había una recategorización del hogar o un convenio más favorable, también iba a abolir, no es la palabra, el convenio con el hogar. Sí. Buscar 2 o 3 fundaciones importantes de la Argentina que apadrinaran el hogar de ancianos y quitar. Bueno, se ha portado muy bien el doctor Escribas, jefe de Salta, de PAMI. El 4 de julio del año pasado me trajo una nueva resolución con un nuevo convenio. PAMI para el hogar. Nuestro hogar, padres agustinos hicieron una reforma en 1999, muy positiva, muy buena, Sí. y está muy bien categorizado. Dicen que es
provincia, un hogar pequeño, porque nosotros tenemos 20 habitaciones, pero es un hogar de un muy buen estilo edilicio y sanitario. Y entonces estamos mejor. Pero, además, una concientización muy fuerte del pueblo para ayudar el hogar que no se ayudaba. Claro. No se ayuda. Es decir, ahora tenemos empresarios, tenemos familias, tenemos comerciantes que donan carne, cajones de verdura, cajones de frutas directamente. Y eso se nota porque no estamos teniendo que gastar el dinero en insumos. Bien. Entonces, esa es una de las, podemos decir que estamos más aliviados. Hay una transparencia muy grande también de los fondos que recibimos. Todos los fondos que recibimos se entrega recibos, se informa. Si la persona quiere ser anónima, no hay ningún problema, pero por ejemplo si dona $100, ponemos XX3 donó $100. Y Bien. usted sabe que usted es XX3. Bien. Entonces, el código. decir, bueno, yo puse 100, acá están, mis $100 están acá. Eso ayuda mucho. Tenemos una cuenta en el Banco Nación directamente para recibir transferencias a través de QR y ha mejorado mucho. Qué bueno, qué bueno lo que cuenta, porque la verdad que en este año y medio difícil que usted decía, nos daba la sensación como que primero se cerró el club de día y lo que seguía era cerrar el hogar, algo que nos daba mucha pena, mucha nostalgia, por sobre todo la historia que hay detrás del hogar y fundamentalmente esas vidas que para ellos es su casa, es su lugar, es su espacio, es toda una familia, ¿no?, la que hoy tiene el hogar. Entonces nos apenaba mucho suponer que estaba muy próximo el cierre, porque así se lo veía, y que hoy por hoy usted nos diga que se ha logrado visibilizar la necesidad que tiene el hogar y que estas empresas se han comprometido y lo han empezado a hacer mes a mes, es un alivio. Sí, pero tengo que aclarar, cuando hablamos de cerrar el hogar, nunca era cerrar la institución, sino que era cortar el convenio con el PAMI. Ajá. No era cerrar el hogar, porque el PAMI exige para dinero que nos dan una cantidad de personal estable. Ese personal era excesivo para el dinero que después abonaban. Entonces, lo que era rescindir el contrato de Monseñor Mariano con el PAMI. ¿Cómo hicimos? Rescindir el contrato del convenio del Club de Día con el PAMI. Después, actividades con la tercera edad nosotros seguimos haciendo a nivel religioso. Cuando decíamos cerrar el hogar, no es ni cerrar el edificio ni sacar a los viejitos, sino que la Iglesia Católica vea cómo va a financiar eso, sin la ayuda del PAMI. Sino que entonces yo ahí es donde, bueno, estuve hablando con muchas empresas, estaba Pérez Compán, por ejemplo, ¿no?, que tiene una muy grande, pero Pérez Compán no ayuda en lugares donde no está inserta la empresa. Claro. Pero, por ejemplo, con cualquier fundación importante de la Argentina que pudiera subsidiar los sueldos y los aportes del hogar de ancianos, ya podrían dar. Y la prelatura tendría la libertad capaz de reducir el personal. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos para cada turno un enfermero, un asistente gerontológico, para cada turno, 24 horas, y eso es muy costoso, porque tenemos 18 empleados de planta permanente. Claro. Sí. Con los aportes que eso implica, ¿no? Si la iglesia después decidía, bueno, dar a los abuelos, lo podría hacer de otra manera, con otro plan. Acá es muy riguroso PAMI, que por otro lado agradezco porque PAMI es una institución que está funcionando muy bien y nuestro hogar está en estándares de edad superlativo, digamos. Claro, Ajá. porque estamos controlados, ¿no? Claro. Cada vez que viene una supervisión tenemos que adecuar todo a lo que nos piden. Pero eso después es justamente a favor del edificio, de la salud y de la calidad de los abuelos. Claro. Obispo, entonces,
También para ir pasando a lo que viene, ¿cuáles son las actividades que se vienen para ahora? ¿Qué es lo que hay en agenda de ahora a fin de año? De octubre quedan ya 2 meses. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer, que se vienen las fiestas de la Navidad, pero ¿cuál es el trabajo que viene de acá de ahora en más? Bueno, tenemos muchas actividades. La primero, las primeras comuniones Sí. para todas las parroquias. Primero Cafayate, hemos celebrado confirmaciones en Animaná, en San Carlos, confirmaciones. Estamos administrando el sacramento por todos los parajes. Y ya finalizando el año, culminamos el año jubilar, el año de la redención, esperanza, el año santo, va a culminar el 29 de diciembre. Haremos nuevamente una misa importante con una peregrinación, está el Consejo está pensando qué actividades. Estamos viviendo los últimos jubileos, catequistas, de los docentes, hubo muchas actividades este año, gracias a Dios, en la prelatura. Los sacerdotes vamos a ganar la indulgencia el lunes 15, 16 y 17, peregrinando hacia la Virgen del Valle, en San Fernando de Catamarca. Era un tiempo especial, creo, de confraternización, de vivencia religiosa, como cuerpo presbiteral junto al obispo. Y bueno, finalizando ya la Navidad y el Año Santo. Creo que estamos finalizando, ya dicen los chicos, gastando los últimos cartuchos de las fuerzas. Pero bueno, todavía hay mucho entusiasmo. Ayer estaban los catequistas preparando todo para las fiestas de las primeras comuniones. Y bueno, creo que no hay un año, un calendario, sino que todo el año los católicos tenemos actividades para disfrutar, para formarnos, para acompañar a las familias. Este sábado son las primeras comuniones. Sí, 2 turnos. ¿Cuántos chicos hay más o menos para...? 320 me informaron ayer. Por eso 20. Por eso se divide. Pero después ustedes por favor cotejen, porque las comuniones no están a cargo mío, sino del padre Flavio. Por las dudas, por favor, quiero... Pero es un número importante igual, ¿no? Muchísimos, que chicos. El año pasado se habían... No, el anteaño pasado, ¿no? Se habían dado por el tema de pandemia. Han sido casi más de 400. Y después siempre, generalmente, 2 fines de semana son o uno solo. Va a ser un solo fin de semana, 2 turnos. Mañana y tarde. Mañana y tarde. Es un poco complicado. Y bueno, algo también muy lindo, Carlos, que ahora estoy recordando, es que vienen las imágenes peregrinas del Señor y Virgen del Milagro. Ah, bien. Vienen de la Catedral Basílica, un movimiento que comenzó en Jasimaná, sí, la capilla y escuela de Pucará, que ahora 15 de octubre está celebrando las fiestas, y pasan la fiesta para el sábado 17, 15 horas, en Pucará recibimos desde Salta las imágenes peregrinas. Va a haber un movimiento no va a haber un movimiento muy lindo, porque todo Jasimaná va a peregrinar Pampayana, El Arremo, Río Grande, hacia Pucará, y desde allí ya van a ir viniendo por la ruta 40, nos van a visitar, tenemos un calendario ya para todas las parroquias de la ruta 40. Sí pasan por Cafayate entonces. Pasan por Cafayate. Eso no se sabe todavía el día. No lo tengo acá, pero sí lo sabemos. Ajá. Sí. ¿Por qué es fin de semana? Las imágenes llegan a la prelatura este sábado 17, sábado 18. Entonces viernes. Lo tengo acá. A ver, viernes sí, 17. así ya confirmamos entonces viernes, la pasada de las imágenes del Señor y Virgen del Milagro. Viernes 17, 15 horas en Pucará. Vamos a tenerlas todo el día viernes y todo el día sábado en la escuela de Pucará. Bien. Jasimaná. Y después sí hay un cronograma que transmitirlo. Y la peregrinación es peregrinación a pie, digamos, ¿no? Bien dicho. No, vienen en automóviles. No es que vienen acompañando la procesión, sino que vienen en automóviles, quedan entronizadas y se van realizando. Para saber los tiempos, digo, porque si sale el 18, seguramente, bueno, ya el 19 estarán acá
ya para poder visitarlas. Yo tengo la fecha, yo después se las voy a pasar. Yo las tengo acá para poder hacer una noticia bien concreta. Y todo puede después confundir. Pero la idea es que van a estar en Cafayate, van a estar en Colalao, van a estar en Santa María y van a estar en San José. Ah, perfecto. Recorre toda la ruta 40 entonces. Sí, toda la ruta 40. Perfecto. Estamos dialogando con el monseñor Darío Quintana, que bueno, muy amablemente se vino a charlar con nosotros. Por ahí, no sé si era la idea aclarar, pero sí por lo menos hablar un poco de la homilía, de por ahí cuál es la intención real de ese pedido, si se quiere, a los políticos con respecto a la escuela especial. Creo que salvo el presidente, y esto lo digo yo, ¿no? Salvo el presidente Milei, después hay un montón de gente que entiende que la escuela especial es una necesidad, ¿no? Porque esto ha sido cortado, justamente eran fondos nacionales y han sido cortados por esta ley que en la estructura que tiene pensado el presidente Milei no entra la discapacidad, no entran los enfermos del Garraham, no entran los sueldos de muchos médicos. Hay muchas cosas que bueno, habrá que revisar y la escuela especial nos toca, ¿no? En este tipo de políticas que se vienen manejando, la escuela especial ha sido una de las víctimas de esta motosierra que lamentablemente en algunos casos, yo voy a decir en algunos casos fue excesiva, ¿no? Lamentablemente tenemos... Bueno, en parte nosotros tenemos problemas del edificio, no con la educación. Ajá. La educación especial está. Exacto. Acá no es el problema de la educación especial, gracias a Dios. El problema es el edificio. Es algo que me parece más nosotros nos escucha alguna radio nacional, diría, ¿qué están hablando estos cafayateños? Pues no estamos con el problema de la educación especial. Me parece que no es la misma situación que está viviendo en otras situaciones. Nosotros tenemos directora, tenemos docentes, sí. Los docentes son pagos, los chicos tienen clase, lo que nos falta es el edificio. Claro. Pero bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios lo tenemos, sí. Yo no lo pondría todo en el mismo saco, ¿no? Pero bueno, es una realidad que las familias tienen que ser protegidas. La discapacidad, creo que tema muy sensible que te toca, Juan Carlos. Solamente cuando alguien tiene una necesidad sabe la dificultad que uno atraviesa. Sí, tal cual. Entonces es muy difícil ver de afuera. Yo creo que tenemos que en esto, hablamos de la corrupción. La corrupción está invadiendo a todos. Yo creo que no hay gobierno que se está salvando. No hay partidos políticos ni banderas. Y la corrupción ha hecho que estemos como estamos. Entonces, creo que el gobierno nacional se tiene que apurar en ver realmente si hay corrupción. Donde haya, hay que sacarla. Donde hay abusos, hay que capturarlos y fomentar y ver cómo vamos a hacer para que nuestras infancias estén bien cuidadas, los alumnos estén bien educados, los enfermos estén bien atendidos, nuestros jubilados tengan un resarcimiento también histórico, claro, de injusticia, no de estos últimos 2 años, sino que ya llevamos... Ya hace mucho tiempo. Bien, llevamos, todos los que tenemos papás y abuelitos jubilados, vemos que no es un problema electoral. Claro. Estamos en un tema muy complicado en estos 20 días. Yo creo que, decían en la homilía, no quiero hablar de política, porque todos somos inteligentes, todos tenemos nuestro pensamiento, todos sabemos poder dilucidar las verdaderas intenciones de los gobernantes. Cada uno en la urna está solo, claro. Está solo y es el momento de elegir. Yo estoy muy en forma, podemos decir, muy contento de nuestra gente. Nuestra gente no se deja llevar ni por comentarios, ni por eslogan, ni por dádivas, sino que está siendo más consciente. Y a la hora de votar, haciendo un juicio crítico de una situación, una coyuntura muy complicada, pero al momento de votar, ejercer su voto. Que sean libres, que sean valientes, que sean responsables, que sean conscientes y que nadie los apure a la hora de votar. Que voten conscientemente. 26 de octubre tenemos asambleas,
elecciones Los comicios, sí. legislativas. Creo que no voy a votar porque tengo mi domicilio en la capital federal. Creo que no puedo votar para esa fecha. Pero bueno, la Iglesia lo que sostiene es no remarcarnos en banderas políticas. La Iglesia no puede apoyar a ningún gobierno, sino lo que tiene que promover es la justicia social. Tal cual. En todos